promesa preciosa de la salvación es algo maravilloso, algo precioso, es algo que, como dice la palabra, para muchos eso es una locura, es una locura. Pero hay algo que hoy quiero resaltar mucho, es que dentro de todas estas promesas, que lo que Dios quería hacer también, además de la salvación, es algo maravilloso, y es que Dios mismo esté con nosotros, que es lo más precioso y lo más maravilloso. Antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de Él, aunque estaba Dios y se manifestaba allí en un nombre llamado Jehová para el pueblo judío, hubo momentos sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, en los cuales esos momentos que ellos vivieron fue un toque de Dios sobre sus vidas, pero en ningún momento fue tan glorioso y trascendental como el momento que nosotros debemos estar viviendo. Y en verdad creo que hay muchas veces no nos damos cuenta de esta maravilla, del entender y comprender que Dios está con nosotros. Y vamos a verlo aquí en Hechos capítulo 3, versículo 11 y 16, acerca de quién es Dios en realidad en nuestras vidas, cómo Jesús, nuestro Señor, fue el medio por el cual Dios cumple sus promesas, y el medio por el cual el Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, viene a cohabitar con los hombres. Qué promesa tan preciosa, qué promesa tan gloriosa. Y muchas veces dejamos pasar esto tan maravilloso, como, no sé, yo solamente le pido al Espíritu Santo, le pido al Señor que hoy Él nos ministre para que podamos ver su gloria, su presencia. Dice la palabra del Señor: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Seguimos leyendo allí. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, quiero que noten esa palabra, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Noten esta palabra, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder, o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Cierto? Gloria a Dios. El Dios de Abraham ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, ¿en su qué? En su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Vamos a dejar ahí por un momento. La palabra nos está afirmando y nos está diciendo y nos está ministrando que primeramente la sanidad de las señales y los prodigios hechos por Dios, los milagros hechos, absolutamente no es de nuestro poder, no es de nuestra autoridad, no es de nosotros. Aquí es muy claro que toda sanidad, todo milagro, toda obra que Dios obró e hizo,
aún inclusive a través de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que fue hecha por el Padre, por Dios mismo a través de Él. Esto nosotros lo tenemos que entender y comprender, porque lo que debemos darnos cuenta en realidad es de la presencia de Dios, de la presencia del que hace todas las cosas en nuestras vidas, el que realiza todas las cosas. Quiero invitarlos a que veamos 1 Corintios capítulo 12 versículo 4. Los apóstoles allí estaban afirmando algo muy claro, diciéndole al pueblo judío que habían visto este milagro de un paralítico andar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos están exhortando al pueblo a decirle: no somos nosotros, sino el que hace las cosas y el que obra las cosas es ¿quién? Dios. Y quiero que noten aquí lo que dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay veces hablamos nosotros de los dones, ¿cierto? Capacidades, dones de sanidad, dones de hacer milagros, dones de interpretación de lenguas, de hablar en lenguas. Hay diferentes dones, hay diversidad de dones. El don de la sabiduría, el don del conocimiento, el don de la ciencia. Hay diversidad de dones. Pero aquí nosotros vemos claramente que también la palabra dice: y hay diversidad de ministerios, ¿cierto? Los ministerios que son al servicio de Dios, como el apostolado, como los profetas, como los evangelistas, como los maestros. Encontramos como los pastores, como los que sirven en diferentes áreas en la iglesia. El don de dar también es un don. La iglesia se rige por todo esto, y la palabra aquí nos habla a nosotros de ello. Pero lo que tenemos que notar claramente, dice: y hay diversidad de operaciones, de todo lo que se mueve, rige a la iglesia y se mueve en la iglesia, tanto en dones como en ministerios. Nada, absolutamente nada de esto es por nosotros, o a través de nuestra, digámoslo así, de nuestra mano, para que lo entendamos. No es de nuestro poder, no es que yo lo hago. No, absolutamente no. Es que yo hago señales, es que yo hago sanidades, es que yo tengo palabra de ciencia porque es de mí. Y la palabra está diciendo aquí que hay diversidad de todas estas cosas, pero habla del Espíritu y también nos habla del Señor. Y quiero que noten ese texto bíblico. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿es quién? El mismo. Es el mismo. Aún nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, no hizo señales, no hizo prodigios, no hizo milagros sin haber sido bautizado en el Espíritu Santo, sin haber recibido el Espíritu Santo, sin haber recibido al Señor. No los hizo. Cuando vemos nosotros a través de la palabra esta verdad tan grande, dice: pero Dios, que es el que hace. ¿Quién hace? Dios. Entonces, cuando hay una sanidad, cuando hay un milagro, cuando hay una obra de Dios en nuestras vidas, el que realizó esto fue Dios, Dios mismo. Es el mismo, no es otra persona. Es el que se manifiesta. Y nosotros a veces preguntamos y decimos muchas veces: Dios, ¿dónde estás? Y Dios está diciendo: yo estoy aquí contigo porque quiero hacer, quiero trabajar, quiero operar, quiero sanar. Yo quiero que la iglesia entienda esto, que nosotros entendamos esto. Si nosotros entendemos y comprendemos cuán glorioso y maravilloso es Dios en la iglesia, cuán grande y poderoso es Dios dentro de la iglesia, dentro de nosotros,
podríamos estar viendo la gloria de Dios manifestarse en muchas áreas. En la diversidad de ¿qué? De operaciones, ¿cierto? En la diversidad de los dones, como dice la palabra. En la diversidad de ministerios. Pero también Dios obrando a través de nuestras vidas en todas las cosas. Porque la Biblia dice, el que hace todas estas cosas es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Y no otro. No es otra persona. El Señor me inquieta mucho porque una de las cosas que nosotros debemos glorificar, exaltar, es la presencia de Dios. Y a veces nos cuesta trabajo, como iglesia, nos cuesta trabajo llegar a comprender todo lo que nosotros poseemos y todo lo que nosotros tenemos de Él. Porque aquí la palabra dice, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es el mismo. Hemos visto la gloria de Dios en la iglesia de muchas maneras. Hemos visto la gloria de Dios bendiciendo a cada familia. Hemos visto la gloria de Dios cómo se ha manifestado dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación. Y yo digo, Señor, Tú nos das la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para todas las cosas, porque Tú has prometido sobre nuestras vidas que nosotros seremos cabeza y no cola. Y Tú lo has dicho, Señor. Y tenemos por testimonio de las familias de aquí en la iglesia, nuestros hijos. Y uno muchas veces dice, ¿por qué ellos son tan inteligentes? Y es que no sean ellos los inteligentes, es que es Dios con ellos quien les da la sabiduría y les da la inteligencia. Yo me regocijo cuando escucho esto. Dice la palabra, Hechos capítulo 10, 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió. ¿Cómo Dios qué? Ungió con el Espíritu Santo y con ¿qué más? Con poder a Jesús de Nazaret. Y la pregunta que podemos hacernos nosotros, ¿acaso la palabra del Señor no dice que nosotros somos los ungidos del Señor también? Sí. ¿Somos los qué? Ungidos del Señor. Pero entendamos cómo Dios, ¿quién? Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús. ¿Cómo lo ungió? Maravilloso es Dios y glorioso es Dios. Como dice la palabra, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y no hay cosa más maravillosa que nuestras vidas rebosen de la presencia y de la gloria de Dios. En cualquier lugar donde vayamos, en cualquier lugar donde estemos, sea Dios manifestándose a través de nuestras vidas y mostrando verdaderamente que Él está en nosotros y que está con nosotros. Y que Él va delante de nosotros. Y que Él abre puertas donde para nosotros esas puertas pueden estar ¿qué? Cerradas, pero Dios se encarga de ¿qué? Abrirlas, porque Dios ungió ¿con qué? Con poder. ¿Y qué más? Con su Santo Espíritu en nuestras vidas. Bendito es Dios. Y cómo este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Saben que la Biblia nos ha enseñado a nosotros que tenemos un enemigo, pero que ese ya fue aplastado? Que ese estaba bajo la planta de nuestros pies. Porque allí lo colocó ¿quién? Diga conmigo, Dios. ¿Quién lo colocó? Dios. Dios. Y Él mismo, el mismo Señor que se encargó de aplastar a Satanás bajo la planta de nuestros pies, es el mismo que
nos levanta a nosotros, nos ha levantado, como lo dice su palabra, así de la misma manera como ha levantado y glorificado a su Hijo Jesucristo. Así de la misma forma Dios con nosotros nos da y nos ha dado autoridad y poder. Pero la iglesia no ejerce ese poder. ¿Saben por qué muchas veces? Porque muchas veces es exceso de confianza del hombre mismo creyendo que él es el que hace las cosas. Oiga bien, exceso de confianza en el hombre que cree que es el que hace las cosas. Porque algunos pueden decir, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy maestro, yo soy profeta. Y yo pregunto, ¿acaso no dice la Biblia quién es el que hace todas las cosas? ¿Quién es el que hace todas las cosas? Lo estamos leyendo acá. Dios es el que hace todas las cosas, porque nada hemos traído nosotros, ni nada hemos hecho nosotros. Yo en estos días he estado orando, pidiéndole al Señor y diciéndole, Señor Dios, maravilloso eres tú, glorioso eres tú, pero cada vez que oro y le pido, Señor, más acerca de ti, más de tu presencia, y me doy cuenta que para que la presencia y la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, más tenemos que quitarnos de por medio nosotros. Más tengo que hacerme a un lado yo. Y decirle, Señor, tú. Aún en la oración en estos días, el día miércoles predicaba Dios a través de mi esposa acerca de algo, de la oración e intercesión. Y me impresiona la palabra del Señor donde dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Porque muchas veces hasta en nuestra oración, cuando vamos a orar, dice la palabra que no sabemos ni siquiera pedir cómo conviene. ¿Cómo conviene? Porque nosotros pedimos para nosotros mismos, por nosotros mismos. Pero ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por ti. Y aún doblo mis rodillas y digo, Señor, ora por mí, clama por mí, Espíritu Santo. Pide por mí, Espíritu Santo. Porque yo no sé pedir. Yo no sé orar. Y en eso también doblo mis rodillas y le digo, Señor, ora, clama, porque tú sí sabes pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad, no conforme a mi propósito. Para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y como dijo Jesús, hágase tu voluntad y no. Por eso digo, tenemos que quitarnos de por medio de nosotros para que Dios haga su obra en nosotros. Amén. Y nosotros podamos hacernos a un lado, porque el poder no es de nosotros. Dios nos dio el poder, pero no es de nosotros, no proviene de nosotros. Aquí la palabra es clara y dice, pero el que hace todas las cosas es ¿quién? Dios, uno solo. Y yo quiero ver la gloria de Dios cada día más aquí en la congregación y en la iglesia. Y aquí hemos tenido momentos preciosos del mover del Espíritu Santo. Sí, los hemos tenido. Pero cuando empiezan a ver los moveres del Espíritu Santo, puede suceder como lo que le pasó a la iglesia de Corintios. ¿Qué le pasó a la iglesia? Que estaban llenos de los dones, de las capacidades del Señor, del Espíritu Santo. Y ahora tenían problemas porque unos decían yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, el otro yo soy de Cefas, y el otro decía yo soy de Cristo. Y estaban peleando hasta por él. Y le dijo el Señor a través del apóstol, escribe, ¿acaso no soy carnales? Porque administrar lo que es de Dios en nuestras vidas hay que tener sabiduría para entender que nada, absolutamente nada de ello es de nosotros, sino de Él. Yo pienso y reitero que mejor que el que pastoree en nuestras vidas sea Jesucristo. Y le pido a Dios, quítame a mí, hazme a un lado, Señor, y ayúdame a que yo me haga a un lado. Cuando predique, Señor, permíteme quitarme para que seas tú el que hables y para que seas tú el pastor de la iglesia.
Que no sea el maestro el que enseñe, Señor, sino que seas tú el maestro. Que no sea el evangelista el que evangelice, sino que seas tú, Padre, como dice tu palabra, el que llames a los perdidos. Que todo lo hagas tú, que no seamos nosotros los profetas, sino que seas tú el profeta en la iglesia. ¿Acaso no tenemos que quitarnos nosotros de por medio? Claro que absolutamente sí, porque cuando nosotros como hombres intentamos ayudarle a Dios, ¿se me hago entender? Cuando el hombre mismo se da la gloria, allí hay un error garrafal. Por eso toda la gloria, toda la honra y todo el poder es de ¿quién? Y dice aquí la palabra muy claramente, dice, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. ¿De quién está hablando aquí la palabra? ¿Cómo Dios ungió con qué? ¿A quién? ¿A quién ungió? A Jesús. Pero dice claramente, muy claramente, Dios ungió con poder a Jesús. Ni siquiera Jesús está diciendo en ese momento, siendo el Hijo de Dios, no está diciendo el poder en este momento es mío. Ni el mismo Señor Jesucristo lo dice. No afirma Él, el poder es mío. Él está afirmando, y la Biblia está afirmando, y los apóstoles están afirmando, que el que ungió fue Dios con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? ¿Quién hizo la obra? Dios. Y uno podría decir, pero Jesús es Dios, y yo lo sé, y lo sabemos, pero no es que Él se despojó a sí mismo. Ahora dependía de ¿quién? Del Padre. ¿Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a quién? Vean, me gusta esta palabra. Dios lo ungió con poder, pero con ese poder, ¿ahora qué estaba haciendo? Sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. O sea, que ¿quién era el que estaba operando a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Dios. ¿Hay diversidad de qué? De dones. ¿Qué estaba operando aquí? Obrando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La diversidad de los ¿qué? Dones. Pero también como pastor, como apóstol, estaba obrando en él los ministerios, pero también a través de nuestro Señor Jesucristo estaba operando todas las cosas. ¿Quién estaba operando a través de Jesús? Dios. Y lo pudimos ver también en el relato bíblico donde empezamos. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder hubiésemos hecho andar a este? Hay quienes se mofan de tener algo. Hay quienes se mofan y muchas veces uno ve gente mofarse de ser pastor, mofarse de ser profeta, mofarse de ser maestro, mofarse, es que Dios en mí, Dios me dio, Dios en mí. Y digo, cada día más digo, Señor, quítanos de por medio. Porque yo quiero ver tu gloria. Porque yo quiero ver tu gloria. Quítanos a nosotros de por medio. Bendito Dios. Mateo capítulo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Tome nota de esta palabra preciosa. Emmanuel, que traducido es Dios. Otra vez. Dios con nosotros. Iglesia. Iglesia, la iglesia sin Dios no es nada. Como para que vayamos a ir entendiendo. La iglesia sin Dios no es nada. El llamado pastor sin Dios, el maestro sin Dios, el profeta sin Dios, el apóstol, el evangelista sin Dios no es nada. Y este mundo sin Dios no es nada. Porque aquí podemos ver nosotros su nombre maravilloso, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, este que vosotros veis, que ahora camina,
Dios le ha dado ¿qué? Le ha dado esta completa ¿qué? Sanidad. Dios le ha dado esta sanidad. Entonces, ¿qué operaba en los apóstoles? ¿Qué obraba en los apóstoles? Diga conmigo, Dios. Dios. Si hay una sanidad aquí, ¿quién la hace? ¿Quién te salvó a ti, pastora Claudia? Dios. ¿Quién ha sostenido tu vida, Adriana? Bueno. ¿Quién nos ha dado todo? Todo Dios nos lo ha dado Dios. Gloria. Y hemos comprendido que dentro de las promesas de Dios, siendo esta la más maravillosa como la salvación, es que Dios habite con nosotros. Amén. Es que Dios habite. Porque a través de nuestro Señor Jesucristo fue la forma como Dios vino a habitar con los hombres. Isaías capítulo 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cuántos aquí conocen el nombre de Dios? ¿Cómo se llama? Jesucristo el Señor. ¿Se llama qué? Jesucristo el Señor. Por eso dice en el Antiguo Testamento, por tanto mi pueblo sabrá. Siempre hemos dicho, antiguamente se le conoció con el nombre de Jehová, pero aquí está diciendo sabrá mi nombre, pero si en ese tiempo lo llamaban Jehová, ¿y por qué ahora dice que sabrán mi nombre? Está hablando del futuro. Exactamente. ¿Y cuál es el nombre? Jesucristo. Por eso dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, por esta causa en aquel día, porque yo, me gusta, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Qué palabra tan poderosa y gloriosa es esta. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Su presencia. Su presencia. Yo pregunto, ¿cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cuántos vivimos esa presencia de Dios realmente en nuestras vidas? De decir, yo vivo esa presencia. De la miseria. Si nosotros lográsemos entender la magnitud de esto, de la verdad, ¿ustedes creen que la palabra de Dios es verdad? ¿Sí o no? ¿Dios miente? Dios no miente. Que la palabra nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios habla y será que Dios no cumple. Cuando dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Abramos nuestro corazón. Y que a la iglesia no le pase como le pasó a aquellos dos discípulos que iban camino a ¿qué? A Emmaus. Iban hablando de aquel, pero Jesús iba a su lado con ellos, y ellos nunca en ese momento no lo reconocieron, porque sus ojos estaban ¿qué? Velados por la incredulidad. ¿Velados por la qué? Incredulidad. La iglesia, nosotros, todos, tú y yo debemos empezar a abrir el corazón y decir, Señor, yo creo verdaderamente en tu presencia y que tú estás aquí. No sé, yo le dije al Señor, ministra, habla. Pero ¿sabe? Los voy a dejar con esto, con esta promesa. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad, esto quiere decir que Jesús jamás nos miente. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
para nosotros. Y lo llamamos Jesucristo. Él dijo ser la verdad, ¿cierto? La verdad es en realidad que nosotros tengamos una conciencia tan clara que podamos ver cada promesa de Dios no como una palabra, sino como una realidad. Oiga bien, no como una palabra, sino como la realidad. No porque aquí quiero que lo veamos, no, lo leemos, yo mismo estaré presente, Dios con nosotros. Lo leemos y lo podemos leer y tener la palabra de la verdad, la palabra de la verdad. Pero otra cosa es la realidad, lo que es ella. Le he dicho a mi Señor, ayúdame a poder explicar acerca de la verdad de tu palabra para que nosotros lo podamos entender. Y voy a contarles una anécdota así cortica, a ver si nos ayuda el Espíritu Santo a comprender esto. Es que me sucedió algo. Fui a D1, a este almacén, a comprar una gaseosa. Yo tomé un billete de 20,000, lo miré muy claramente. Yo tenía el billete, sabía qué dinero tenía, lo saqué, llevé el billete de 20, pagué. Con ese billete, pagué. Cuando me dieron las vueltas, la señora que me atendió me dio las vueltas de un billete de 5,000. Amor, hágame un favor, yo te pagué con un billete de 20,000. Ella me dijo, no, me pagaste con uno de 5,000. Le dije, no señora, yo te pagué con un billete de 20,000. El billete era de 20. Por favor, le dije, por favor, mira las cámaras, observa las cámaras. Y dijo, no, fue que usted me pagó con uno de 5,000. Por favor, mire, verifique. Oiga bien, hay dos versiones, ¿sí o no es así? Una versión que estoy dando yo de un billete de 20,000, ella está dando una versión que era de 5,000. ¿Sí ve que hay dos versiones? Una de las dos es la verdad y la otra es una mentira. Aunque ella en su conciencia, probablemente, no sé si había intención o no la había, ella estaba afirmando que era de 5,000, ¿ok? Pero una de las dos versiones era verdad. Yo porque sencillamente decía que con uno de 20,000, porque antes de pagar, yo miré el billete, me cercioré bien, no sé por qué. Bueno, Dios permite todas las cosas porque nos sirve por testimonio, ¿cierto? Cuando le dije, mira, hazme un favor, revisa, entonces fue y llamó al jefe, porque ellos tienen un jefe ahí en línea. Entonces le dijo, jefe, y yo ahí parado, espere, vueltas de atienda y atienda. Yo al rato, su merced, hágame el favor, es que llevo un rato aquí esperando y usted no verifica. No está verificando esto. Y yo pues necesito mis vueltas. Entonces habló con el jefe, no vino el jefe, al rato otra vez yo ahí parado y ella atienda y otra vez lo mismo. Su merced, hágame el favor, es que pues necesito las vueltas. Y dijo, ya, un momento. Y fue, llamó al jefe, ahí sí vino el jefe. Y llega y dice, ya esto, dice, jefe, es que él dice que me pagó con un billete de 20,000. Él dice. Y yo le dije, señora, yo no digo, yo te pagué con un billete de 20,000. Vean lo que es decir a la verdad, ¿cierto? La verdad es algo absoluto. Es algo absoluto. Que cuando hay la verdad, tú tienes la plena seguridad en ti, no solamente porque tú lo dices, sino porque así fue. Sí, estoy tratando de hacerlo explicar. No es porque tú lo digas, sino porque la verdad es que así fue, porque tienes la certeza. Estás convencido y tienes la plenitud de tu convencimiento y nada de lo que dice la otra persona te hace dudar. Te hace dudar de lo que tú estás diciendo. Porque ella decía, no, de 5,000. Y yo podría llegar a pensar por un momento, ¿sería que sí? ¿Sí te ha pasado alguna vez eso? Sí. ¿Sería que sí, que lo también? Eso nos ha pasado muchas veces. Pero lo bueno es que cuando uno tiene la certeza, usted habla con verdad y con seguridad, plenamente convencido de lo que usted está diciendo, es así, y esa es la verdad. Si no notaste lo que es la verdad.
Llegó el jefe y dijo, ya un momento por favor, ellos quieren hacer un bacada, algo así que es del dinero, un arqueo, gracias Pastor Juan, hacen un arqueo de lo que ha entrado con el dinero que hay ahí. Entonces el jefe llegó con todo, hizo el arqueo, y cuando llega y se queda mirando a la señora y le dice ella, ¿qué? Y el señor le dice, sí. Una es verdad, la otra es mentira, pero solamente cuando tú tienes la capacidad de mostrar, y hay la capacidad de demostrar que lo que tú estás diciendo es verdad, ahora sí es verdad, en realidad, la verdad no falla. ¿Sí o no es así? No falla. Porque hubieron hechos que constataron la veracidad de lo que tú estás diciendo. Y así es la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, cuando Dios habla algo, no hay manera, no hay forma de colocar en duda lo que Dios dice, porque es la verdad. Y si Dios lo dijo, así es. Y si Dios dice, yo soy tu sanador, así es. Y póngale la firma. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Dios no te va a hablar sin seguridad y sin constatar lo que dice. Y Dios dice, por mis llagas tú has sido curado, esa es la verdad. Y tú fuiste curado por las llagas de Jesús, y esa es la verdad. Y no hay nada ni nadie que te pueda colocar en duda o en tela de juicio lo que dice la palabra de Dios. Ya que la persona no lo crea, es porque duda, porque no está seguro ni siquiera de lo que tiene. Ahora sí me hago entender. Porque no está seguro de lo que hizo, porque no fijó sus ojos. Si yo no hubiera fijado mis ojos en el billete de 20,000, como lo hice, no sé por qué pasó ese suceso, pero si no hubiera colocado mis ojos verdaderamente, esa mujer me hubiera hecho dudar de que yo le había cancelado así. Seguro que me hace dudar. Pero ¿sabe? Cuando ella dijo, es que él dice, le dije, no señora, yo no digo, yo te pagué con un billete de 20,000. ¿Sí es la diferencia? Ahora no estoy hablando por decir la verdad. Ahora tengo la plena seguridad de que sí. Y esto es lo que tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia en nuestras vidas. Esto es lo que tiene que ser Dios en tu vida. Y si Dios dice, por tanto yo mismo que hablo, estaré presente, no lo dudes jamás. Él está presente, lo dice Él, y Él no miente, y aquí está Dios, en el nombre de Jesús, aquí está el Señor. Porque Él dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, y Él no miente. Iglesia, Él no miente. Tú tienes la plena seguridad, ¿por qué? Porque esta palabra, bueno, lo digo aquí, la tengo acá, porque esta palabra me dice que es así, y esa palabra me lo confirma. Me lo confirma. Y si Dios dice, yo soy quien te bendigo, yo soy quien te prospero, yo soy el que hago todas las cosas, yo soy el que te doy salvación, te he liberado, te he sanado, créalo, porque es la verdad. Es la verdad. ¿Y saben qué decimos 6 veces? No voy a la iglesia porque estoy enfermo. Venga, porque aquí Dios hace su obra, Dios está presente. Es que tú no vienes a escuchar al pastor ni una predicación, tú vienes porque necesitas de tu Dios que prometió estar presente. ¿Sí o no es así? ¿O es mentira? ¿O es mentira? Yo cuando me siento algo que uno dice, estoy maluquito, con más veras, estoy aquí. Predique quien predique. Yo estoy aquí porque sé que Dios está aquí en medio de nosotros. Yo digo, ¿por qué? ¿Cómo nosotros podríamos dudar de su santa palabra, de lo que Él dice? Porque yo mismo que hablo. ¿Será que Dios está hablando de esa manera? Por eso yo les pido en el nombre de Jesús, no me miren, no miren a este negro, miren la palabra de Dios, lo que Dios está ministrando a tu vida, lo que Dios está colocando en tu vida, porque creed a los profetas y seréis prosperados. Y lo que este profeta habla es la palabra de Dios. Lo que este profeta ministra es la palabra de Dios, para que nosotros creamos. ¿Sí o no es así? Es para que nosotros creamos.